tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa más de Estado de la Nación. Hoy vamos a platicar acerca de un tema, vaya, si no es polémico, ha sido polémico desde que se anunció, y vamos a hablar de la ley para el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad pública y el Ejército Nacional. Pues ustedes conocen esta ley por el hecho de que autoriza a las fuerzas de seguridad en determinado momento para el uso de la fuerza en determinada medida. Eso nos lo va a explicar uno de nuestros invitados esta noche de una mejor manera. Y les cuento quiénes son. Hoy tenemos acá al diputado Julio Lainfiesta, que es uno de los ponentes de la ley. Y también tenemos vía Zoom, tenemos a el licenciado Aquiles Fallase, constituyente. Así es que para platicar acerca de este tema. Ok, ¿cuál es el punto de la ley? ¿Qué cree usted que ha pasado con la ley? ¿Se ha vuelto polémica? En el Congreso están los 48 cantones. ¿Qué cree usted que está pasando? Bueno, gracias por la oportunidad para poder explicar más a profundidad la ley. Guatemala carece de una legislación específica en cuanto al uso razonable de la fuerza por parte de Policía Nacional, Ejército, es decir, las fuerzas de seguridad. Al contrario de otras naciones que están consideradas como líderes en defensa y protección de los derechos humanos. Muchos de estos países tienen una ley específica que regula el actuar de las fuerzas de seguridad en el caso de manifestaciones violentas y agresivas, con el afán de proteger a las mismas fuerzas de seguridad, de proteger el patrimonio y de proteger a los demás ciudadanos. Ahora, ¿esto está dirigido directamente a las manifestaciones o en cualquier actuar de las fuerzas de seguridad? Nosotros hemos visto policías que salen corriendo, policías que no quieren sacar el arma, policías que han dejado que se le escape un delincuente o un presunto delincuente. ¿A quién está dirigida la ley? ¿Es específicamente en el tema de las manifestaciones? Sí, básicamente también tenemos que recordar que nuestra Constitución, en su artículo 138, garantiza a todos nosotros los ciudadanos, nos garantiza el que nuestras garantías constitucionales no sean vulneradas. Tal es el caso, por ejemplo, del artículo 26 de la libertad de locomoción, que es un cierto tipo de manifestación en el que hay bloqueo de carreteras. Entonces, creo que lo que se intenta aquí es limitar estrictamente a las fuerzas de seguridad en su actuar, pero, repito, respetando los derechos humanos, tanto de la población manifestante como de las fuerzas de seguridad. La finalidad es equipararnos a una legislación comparada, que no es descubrir el agua azucarada. Reitero, hemos revisado y aún estamos revisando la legislatura que existe en países como Francia, Alemania, Bélgica, en Latinoamérica, Uruguay, Colombia y México. Entonces, estamos tratando de adaptarla a nuestra Constitución y también a los tratados internacionales en los que Guatemala es signatario en relación a materia de derechos humanos. Licenciado Fallase, ¿cómo ve usted esa situación? ¿Cómo ve usted esta propuesta de ley? Bueno, de lo manifestado por Julio en estos momentos hay alguna serie de discrepancias que hacer notar. El primero, más importante de todos, es el artículo 26 constitucional, que refiere al derecho de la libre locomoción. Aquí hay un malentendido generalizado. ¿Qué significa la libre locomoción?
en ningún lado de la Constitución dice, y en ningún lado del diario de sesiones de la Constituyente dice, que la libre locomoción sea libre tránsito de personas. De la experiencia que tuvimos nosotros cuando jóvenes, usted recordará de eso, ustedes recordarán, la libre locomoción refiere a la libertad de poder cambiar de domicilio, porque con la experiencia de las aldeas modelo y la experiencia de que los grupos indígenas eran reubicados y no los dejaban salir de sus territorios, así tipo reservaciones de los indios americanos en el norte de Norteamérica, los constituyentes queríamos garantizar que nadie está obligado a permanecer en su domicilio y no poder cambiarlo. Y si ustedes leen el artículo 26 constitucional, refiere a la libertad de cambio de domicilio, al poder entrar y salir libremente de Guatemala, y que no se le puede negar el derecho de ingreso a nadie que haya salido temporalmente o permanentemente. Por lo tanto, el derecho de la libre locomoción, cuando se interpreta desde el punto de vista del libre tránsito de personas, está completamente equivocado. Y eso deben los abogados constitucionalistas hacerles ver a los señores diputados que nada tiene que ver que un carro pueda pasar. Sin embargo, la Constitución no garantiza el derecho a bloquear carreteras. Eso es un acto ilegal. En eso sí estamos de acuerdo. Pero no tiene nada que ver con el artículo 26. El acto de bloquear carreteras ya es otra historia, es un delito regulado en el Código Penal. Lo segundo, la definición de fuerzas de seguridad está muy amplia en esa ley. La Policía Nacional Civil tiene su ley constitutiva, el Ejército tiene su ley constitutiva, la SAAS tiene su ley constitutiva y la Guardia Penitenciaria tiene su ley constitutiva. No podemos equiparar todos como que si fueran una fuerza de seguridad ciudadana. Las fuerzas de seguridad ciudadana son, según la Constitución, única y exclusivamente la Policía Nacional Civil. No, el Ejército en la Constitución no está regulado y es más, ni siquiera se menciona la capacidad de poder funcionar internamente para mantener ningún orden. Y de ninguna manera ni la SAAS ni la Guardia Penitenciaria pueden ser interpretadas como fuerzas de seguridad civil. La Guardia Penitenciaria tiene una función específica que es mantener el orden y el control dentro de las cárceles. Y la SAAS tiene la función específica de protección a los dignatarios de la nación. No puede un agente de la SAAS estar controlando manifestaciones si no afectan directamente a la seguridad del presidente o los ministros o de a quienes cuiden. Y la Guardia Penitenciaria no debe ni siquiera tener contacto con el público, porque su único contacto es con los reos internamente a las cárceles. Por lo tanto, necesitamos definir bien claro qué es fuerza de seguridad según esa ley. Lo tercero que, dicho por Julio, es que las policías en Alemania y en los países adelantados tienen sus propias leyes para poder reprimir las manifestaciones. No es cierto. Las leyes de las policías europeas y las policías de países avanzados se rigen por la que yo mencioné que es la ley interna de la policía, donde están los manuales y procedimientos que para poder convertirse en policía un individuo debe de ir a la academia de la policía a aprender esos manuales y ahí aprende el respeto a los derechos humanos. Y si ustedes lo ven, en Alemania, en Estados Unidos, en China, se reprimen las manifestaciones, efectivamente se reprimen, pero no mediante el uso de la fuerza letal. Y es ahí donde la ley está abriendo la gran compuerta. Hay que definir qué es el uso moderado de la fuerza y qué significa defensa propia. Y en ningún momento uso moderado o uso irrestricto de fuerza o defensa propia no significa estar libres del debido proceso.
Y el debido proceso en Estados Unidos y en China y en Alemania significa que los agentes son sujetos de investigación y si es necesario tienen que ir a juicio. Entonces, esta ley se puede concluir que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Y esta ley es una de esas piedras. Desde su punto de vista, sin embargo, ¿se debe hacer algo en cuanto a esto o no? Porque no. Ciertamente tenemos fuerzas de seguridad que no saben cómo actuar, que temen actuar, que en determinados momentos críticos, ya no digo en el tema de las manifestaciones, y por eso fue mi pregunta un poco al inicio, si se refería solo a manifestaciones, porque hoy los policías no actúan, ni el ejército actúa prácticamente en ninguna situación en donde puedan verse afectados y luego encarcelados. Vimos un video en donde un policía se le pasa el criminal el sicario que acababa de ejecutar a una persona, no hace absolutamente nada, lo tienen procesado por incumplimiento de deberes. Y si hubiese disparado, porque el otro iba armado, entonces también es procesado. Entonces, ¿hay que hacer algo o no hay que hacer algo? Desde su punto de vista y como sí, hay que hacer constituyente. Algo, pero no en el sentido que se está haciendo. Porque en el video que usted menciona, el sicario que acaba de matar a alguien cometió un delito flagrante. Y era obligación del policía detenerlo allí mismo. Sin embargo, eso no tenía nada que ver con ninguna manifestación. Eso es la legítima aplicación de la ley. Si un policía ve que están violando a una señora, el policía debe de intervenir y debe de capturar al violador. No puede quedarse parado viendo, porque entonces efectivamente está incumpliendo sus deberes. ¿Qué tiene que ver eso con una manifestación? No sé yo. Pero el tema es que la policía no está siendo adecuadamente entrenada y capacitada. Y es ahí donde está fallando. Porque ahora, aparte de entrenar y capacitar, yo entiendo eso, no hay que establecer algún tipo de regulación, porque en vista de que ni la Corte de Constitucionalidad, ni el Congreso de la República, ni el Ejecutivo se reúnen para establecer criterios unificados de cómo tratar ciertas situaciones, pues algo tiene que hacerse, porque la ciudadanía, mientras tanto, ve las cosas pues de una manera verdaderamente decepcionante. Efectivamente, José Eduardo, tiene que hacerse algo, pero no tiene que hacerse lo que se está haciendo. Son dos cosas completamente distintas. Diputado, la ley no abre una puerta peligrosa, y le digo esto. Yo recuerdo cuando se hizo la famosa ley para el pánico financiero. Al primero que se le aplicaron fue a un tuitero por distribuir el discurso de Rosenberg. No sé si usted se acuerda del caso. Y a ese fulano lo metieron preso. Claro, lo tuvieron que sacar después porque no había, pero para mientras se pasó en el preventivo junto con ya sabemos qué, durante un buen tiempo. Esta ley no abre un tema muy, muy peligroso en el que después autoridades diferentes puedan hacer una interpretación bien abusiva del tema. Ok, gracias. Gracias por la oportunidad. Quisiera aclarar que coincido con el licenciado Fayase de que efectivamente hay que mejorar la ley. He expresado desde un inicio que aún tiene falencias y por ser una ley tan polémica, donde tienen muchas aristas, por eso es que se detuvo en segunda lectura. Déjenme decirles, y voy a hablar como vicepresidente de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional del Congreso de la República, que hemos estado trabajando desde hace un mes con la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad. Hemos tenido varias reuniones y ellos a la vez han hecho mesas técnicas, porque efectivamente sí necesitamos hacer reformas, entre ellas lo que mencionó el licenciado Fayase, definir bien en cuanto a que solo la PNC es la entidad de orden público, no las AAS, no el tema del sistema penitenciario,
etc. Estoy consciente de que hay que hacer unos cambios, de tal manera que esperamos dentro de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional, con el apoyo de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, tener esas enmiendas para poder presentarlas cuando se discuta la ley en tercera lectura. Estoy de acuerdo, licenciado Fayase, que esto es muy delicado, pero si usted ve las enmiendas que realizó la Comisión de Gobernación, ahí delimita cuál es el nivel de fuerza, el nivel de reacción ante la acción del manifestante violento, y es gradual y está definida. Más sin embargo, reitero, entendemos que es una ley polémica y no deseamos, porque el espíritu de la ley no es abrir puertas oscuras, es simplemente que efectivamente se pueda manifestar de una manera pacífica y sin uso de violencia y lógico de armas. Entonces, necesitamos socializar más esa ley, hacer más estudios y verificar la legislación comparada. Le repito, Vic Fayase, puedo hacerle llegar la legislación en cuanto a policía. Tiene usted razón, en cuanto a policía de Colombia, España, Francia y Uruguay, que es lo que hemos estado analizando ahorita, para ver si se incorpora a la ley de la policía o si se mete en esta iniciativa de ley, porque hemos hablado aquí de temas muy amplios. Aquí tal vez la palabra, por ser manifestación, estamos reprimiendo a la población. Sí creo prudente que la población merece seguridad, merece que como reaccionan las policías en países de primer mundo, lo hagan también en nuestro país, lógicamente capacitándolos. O sea, aquí no es tapar el sol con un dedo ni descubrir el agua azucarada, pero sí creo que debemos de hacer algo. Reitero, aquí no hay nada escondido, no hay ideología, no se trata de reprimir a nadie, pero algo tenemos que hacer y esa es la intención de esta iniciativa. Y claro que sí, aún está sujeta a modificaciones. Va en su segunda lectura y en la tercera lectura es el momento en el que podemos incluir todas aquellas propuestas técnicas de expertos que lleguen a enriquecer la normativa. Y estoy muy claro, hay que manejar esto con pinzas porque la intención no es que se tergiverse de que se está violando la Constitución, de que se están faltando a los derechos humanos, y no es esa la intención. La intención, como les vuelvo a repetir, la propia ONU, me voy a permitir leérselos, la propia ONU, en estos países que protegen y defienden los derechos humanos, que son los líderes en ello, dice en un acuerdo en los años 90, en el 8º Congreso de las Naciones Unidas, referente a la prevención del delito y tratamiento del delincuente, habla sobre eso que mencionaba el licenciado Fayase. ¿Cuándo pueden utilizar las fuerzas de seguridad las armas de fuego? Creo que eso es lo que causa bastante temor en la población, que de primas a primera esté autorizado un agente de la policía a dispararle. Ahora, a mí me preocupa una cosa, cuando lo oigo en su explicación, usted habla de tergiversación y suena como que se refiere a una tergiversación mediática del asunto. A mí me preocupa la tergiversación que puedan hacer las autoridades, incluso posteriores autoridades de la ley, como la ley que yo le cité hace algún instante, porque en ese tipo de tergiversación tenemos que tener puesto el ojo. Correcto, yo coincido con usted y por eso repito, estamos aún trabajando para poder presentar una propuesta de modificación antes de la tercera lectura, socializarla con todos los sectores, presentarla a jefes de bloque, etcétera, etcétera, para que no exista duda alguna de las pretensiones de la ley. Y lógico, vean, yo creo que aquí no va a haber nadie que se oponga a que cualquier
acto delictivo en una manifestación como las hemos visto no sea reprimido de forma gradual y consecuente a la agresión. No estamos hablando de primas a primeras, saque un arma oficial y usted está autorizado a darle un balazo a alguien. No, señores, esto es progresivo, pero no me van a dejar mentir, y ustedes como medios de comunicación tienen grabaciones donde las manifestaciones de Pacífico no tienen nada. Eso sí, una cosa es manchar una pared y otra cosa es salir con un hacha o con un bate o con una capucha amenazando, y mucho menos, como ha pasado en otros países, agresiones físicas o incluso con armas de fuego. Bien, en algunos instantes vamos a regresar después de la pausa. Le vamos a preguntar también al licenciado Fayase qué opina, porque sin ir muy lejos, en los bochinches de hace poco, en el partido entre Municipal y Honduras, pues ahí hubo un bochinche, las fuerzas de seguridad tuvieron que actuar y resulta que hubo un herido, y el herido es de bala. O sea que aquí salen a reducir las armas de fuego en este tipo de situaciones. Vamos a la pausa, pero regresamos con esa pregunta. Bien, y continuamos acá en Estado de la Nación analizando esta propuesta de ley que, como les digo, se ha convertido en polémica y muy, muy polémica, y es la que regularía el uso de la fuerza por parte de la autoridad en determinadas situaciones, particularmente las manifestaciones. Licenciado Fayase, yo ponía el ejemplo de lo que pasó hace unos días apenas, pero hay muchos ejemplos más. Los enfrentamientos en Ixiguán y en Tajumulco, en Nahualá y en muchos otros lugares, en donde la situación empieza como una protesta, pero salen a reducir las armas, y desgraciadamente las armas de todo tipo. Eso pues no lo verán mucho las policías en Europa, pero sí se ve acá. ¿Qué se puede hacer y cómo ve esta ley frente a eso? Bueno, usted mencionó, ahí Julio y en general todos los proponentes de la ley han mencionado que los manifestantes salen con bates o con hachas. Mientras no la usen, no está prohibido por la ley. Simplemente cargar un hacha en la calle o cargar un bate en la calle no es prohibido. Por ejemplo, Neto Brand o el Tres Quiebres o tanto personaje de autoridad que andan con la pistola al cinto haciendo el delito de arma ostentosa. La pregunta es la misma. ¿Por qué ellos sí tienen capacidad de andar con la pistola amedrentando gente, y por qué los manifestantes no pueden llevar un bate? Y mientras no lo usen, no hay delito. Usted mencionó el caso de los bochincheros de Honduras, que uno de los heridos está herido de bala. ¿Acaso le encontraron un arma a alguien? Pues, ¿de dónde salió la bala? Eso es parte de la investigación policial. Insisto, son los manuales de operaciones de la policía los que están fallando, porque el entrenamiento de los policías no ha sido como debió de haber sido durante los últimos años. Y entonces tenemos policías, se está replicando el caso de las policías privadas, que agarran a un muchacho de la calle, lo ponen 3 días a aprender a usar un arma, le ponen el arma al cincho, y esos guardias de seguridad privados, frente a una farmacia, le disparan a un transeúnte. Eso es lo que queremos evitar precisamente, porque la Policía Nacional Civil sustituyó a la Policía Nacional, que hubo necesidad de reconvertirla por tanto abuso que había en el periodo previo a los acuerdos de paz. Se reconvirtió a la Policía Nacional Civil con elementos de mayor categoría en el término de educación y en el término de entrenamiento, y durante muchos años funcionó bastante bien. La pregunta del millón es, por ejemplo, el caso de Nahualá y Ixtahuacán. Ahí estamos bajo estado de sitio con el destacamento militar permanentemente.
y no han logrado controlar la violencia. Y entonces, ¿cuál es el objetivo de estado de sitio y destacamento militar si no logran controlar la violencia? Si el tema aquí es de otra índole. Así que usar la fuerza, lo único que va a provocar, lo que está provocando en Nahualán y Iztahuatán, es rebelión. Y eso es más peligroso que cualquier cosa. ¿Qué respondería a eso? ¿Qué opina, diputado? Bueno, yo creería, estoy de acuerdo, licenciado Fayase, pero si entonces carguemos todos machetes y hachas en la calle, pues, porque el ciudadano puede hacer todo aquello que no le prohíba la ley. El funcionario público, como es el caso de los policías, solo deben de hacer o solo podemos hacer lo que dice la ley, y es lo que estamos intentando con esta iniciativa. Queremos normar y regular desde el inicio hasta el fin cómo y cuándo puede el oficial, el policía, hacer uso de la fuerza de una manera gradual, desde el trato verbal con el manifestante hasta el uso letal del arma, que es el último recurso. Antes de eso, hay que profesionalizar a nuestros agentes, darles el equipo necesario, que tengan cámaras de video para que se pueda realmente evidenciar si hay agresión y no, y cómo fue esa agresión. O sea, esto es gradual. Vuelvo y le repito, lo que no se puede, y lo pueden ver ustedes, cómo llegan nuestros agentes, cómo están cuidando el Congreso, por ejemplo. No tienen ni un batón. Pobres señores, lo que están haciendo ahí es asoleándose. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se ha perdido el respeto a la autoridad. Y eso hay que reconocerlo. Y estoy de acuerdo, licenciado, el portar un arma de fuego visible es un delito. ¿Sí? Y estoy de eso, no lo voy a discutir con usted, tiene toda razón. Pero aquí lo que estamos intentando realmente es regular de una manera bien estricta para que no hayan esas dudas, esas lagunas, esas inquietudes. Les vuelvo a reiterar, aún se está trabajando con la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad para ver esos puntos y comas para presentar enmiendas. ¿Cuál es el estatus de la ley en este momento? Exactamente. En este momento está en segunda lectura, tocaría la tercera lectura. En ese momento es que se pueden presentar las enmiendas. Lógicamente, esas enmiendas no se van a presentar sin antes consensuarla con todos los sectores. Déjenme decirles, y por eso tengo libertad de hacerlo, con el propio diputado Bernardo Arévalo de Semilla, hemos hablado de ello. Él ha hablado que hay estándares de hecho de la Cruz Roja Internacional para ese uso de la fuerza, y eso es lo que estamos tratando de hacer. No vamos a anticiparnos o hacer una artimaña de meter una enmienda sin consensuarla. Todas las enmiendas que se presenten serán presentadas de una manera oficial, entregadas a los medios de comunicación para que personas constituyentes como el licenciado Fayase tenga acceso a ellas y nos pueda sugerir, hagamos esto, hagamos lo otro. Realmente el espíritu de la iniciativa es regular el uso de la fuerza, pero de una manera gradual y progresiva. Aquí no se está haciendo nada a escondidas de nadie, ni limitando la Constitución en el derecho de reunión o de manifestación. Simplemente, como bien lo dice el licenciado Fayase, en otros países la ley de la policía, ok, hagamos la ley de la policía, licenciado. Si esto no tiene solución, yo lo que sí creo es que debemos actuar, debemos de hacer algo porque no está funcionando lo que tenemos. Bien, pues muchas gracias, diputado, muchas gracias, licenciado Fayase, les agradezco mucho por haber estado con nosotros. A ustedes también, gracias por habernos acompañado, es momento de despedirnos, tengan una excelente noche.